Entonces vamos con ahora con esta otra noción de Freud, que es la idea del superyo, ¿no? Que evidentemente el superyo está también como parte del aparato psíquico, ¿sí? Y es donde está, digamos, o donde están albergados, o donde están contenidos o codificados, creo que es la mejor manera de decirlo, los ideales a partir de los cuales funcionamos, ¿no? ¿Qué nos dice Freud sobre el superyo? Antes de a lo mejor comenzar con lo que tengo en la pantalla, es importante que ustedes entiendan que la mayor parte del superyo es inconsciente. Sí, o sea, nuestro superyo en realidad, en su mayor parte es inconsciente, una pequeña parte es preconsciente y a veces una parte la hacemos consciente, ¿no? Pero casi siempre funciona de manera inconsciente, ¿sí? ¿Sí? Freud nos dice que es la instancia moral de nuestro aparato psíquico, ¿sí? Al hablar de instancia moral, evidentemente de lo que se está refiriendo, lo que quiere decir es que en él están codificados, digamos, los principios morales que nosotros seguimos, y esos principios morales fueron adaptados o adoptados por la cultura, ¿sí? Yo no sé, a lo mejor para darles una imagen de esto, que a lo mejor alguien ya la tiene, pero me gustaría darles una imagen de ello. No sé si alguien ubique la historia bíblica de Moisés. ¿Alguien ubica la historia bíblica de Moisés? Entonces, esos 10 mandamientos que están codificados en las tablas, yo pienso que más o menos así es como Freud se imagina al superyo, ¿no? O sea, como si en el superyo existieran estos mandamientos, son las cosas que tenemos que hacer para ser buenas personas dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestra cultura, ¿no? Evidentemente, esos mandamientos o ese código no es algo que venga de nosotros mismos, nosotros no generamos un propio código moral, sino ese código moral se adquirió básicamente desde nuestras primeras etapas de vida, ¿sí? Y ese código moral está especialmente diseñado para limitar a los impulsos, es decir, a las pulsiones, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy rápido para que vean ustedes cómo Freud no está delirando cuando dice esto. ¿Alguien ubica los capitales? Vamos a quedarnos con lujuria, ¿vale? Lujuria. El pecado capital de lujuria, ¿sobre qué pulsión está dirigido? Genital. De genital. ¿Sí se da? Entonces, a una pulsión le corresponde un pecado capital. ¿Sí? Díganme otro. Avaricia. Gula, ¿no? ¿Hacia qué pecado capital estaría dirigido? Oral. ¿Hacia qué pulsión que decir oral? ¿Sí? Díganme otro. Pereza. ¿Hacia cuál estaría dirigida? Vestibular. Vestibular, musculatura, ¿no? Pero eso es alguien que no ejercita sus músculos, ni se mueve, ¿no? Se queda en la cama, ¿sí? Y evidentemente no hay movimiento, ¿no? Díganme otra. Avaricia. Avaricia, ¿sobre cuál estaría dirigida la avaricia? ¿Qué hace una persona avariciosa? Retiene el dinero. ¿Control? Anal. Control. Anal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo este código moral que está instalado en el superyo hace referencia directa, de manera muy, muy primitiva, a cómo tenemos que manejar nuestros impulsos, nuestras tendencias, ¿sí? Tanto los mandamientos como los pecados capitales, los pecados veniales y toda la moral, digamos, judeocristiana, tiene que ver con eso. Pero no toda la judeocristiana, o sea, en cualquier tipo de comunidad se tiene una forma de código dirigido frente a eso, ¿no? Por ejemplo, el código de Hammurabi, que decía, ¿saben lo que decía el código de Hammurabi? Así como empezaba, o una de las frases famosas, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿lo ubican? El dicho sí, pero no sabía que era de ellos, profe. Es del código de Hammurabi, que fue un código babilónico, la primera constitución que existió, estaba en cuneiforme, ojo por ojo, diente por diente. ¿Dónde ven hacia qué pulsiones va? Ojo por ojo, ¿hacia dónde iría? ¿Sería escópica y oral? Escópica y oral, ¿no? Si se dan cuenta, es una manera escópica y oral de representar el castigo, ¿no? Entonces,
La idea que es que toda cultura, toda sociedad tiene un código específico para manejar sus impulsos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, desde muy pequeñitos, introyectamos ese código para manejar los impulsos, ¿no? Y ese código evidentemente se va haciendo cada vez más racional, se va perfeccionando, y a lo mejor el tema, por ejemplo, avaricia, se convierte en un no codiciarás la mujer de tu prójimo, o no matarás, o no levantarás falso testimonio, etcétera, pero finalmente es un código específicamente diseñado para controlar a ello, ¿no? Desde el super yo, ¿ok? Por eso precisamente este super yo se empieza a formar a partir de la identificación con el padre, ¿sí? Aquí yo les espero que lo podamos entender, porque va a ser muy importante para lo que vamos a trabajar. No piensen, por favor, que es un tema de machismo, ni mucho menos, porque aquí a lo que se refiere Freud es al padre, pero no al padre biológico, ni al padre de carne y hueso, sino lo voy a escribir en el chat, a la imago paterna, ¿sí? La imago paterna, que es algo así como el arquetipo del padre, ¿sí? El arquetipo del padre. En todas las historias, o en muchas historias, nosotros podemos ubicar el arquetipo del padre. Les voy a poner un ejemplo muy rápido para que lo entiendan. Uno de la cultura popular, que es el Rey León, ¿sí? Díganme, por favor, ustedes, en el Rey León, todos ubican el Rey León, espero que sí. Si no lo ubican, pongo otro tipo de ejemplo. Pero en el Rey León, más o menos podemos ubicar dónde está el arquetipo del padre. ¿Quién sería el arquetipo del padre en la historia del Rey León? Mufasa. Mufasa, por supuesto. O sea, está clarísimo que ahí está el arquetipo del padre, ¿no? El que dice lo que se tiene que hacer, establece la ley, dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Es clarísimo, ¿no? Aparece, una vez muerto, aparece a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, es clarísimo, ¿no? A ver, otra pregunta, a ver si alguien lo ubica, ¿sí? Doy referencias populares, ¿no? Para que lo entendamos, ¿sí? Ubicamos la historia de Spider-Man, de Peter Parker, pero lo ubiquen. Sí. ¿Quién sería el arquetipo del padre ahí? El tío Ben. El tío Ben. Y se dan cuenta como ahí no es el padre biológico, ¿no? Un arquetipo paterno, nada más, ¿sí? Eso es un imago paterno, ¿no? Doy otra referencia. Bueno, en la misma Biblia, en la historia de Moisés es el arquetipo del padre. En otra referencia más de la cultura popular, en Batman está el arquetipo del padre como el padre de Batman, ese es el padre biológico de Batman, ¿no? Que aparece también en sus sueños y que le castiga o lo sanciona cuando hace las cosas mal, a veces lo atormenta, ¿sí? Entonces es ese arquetipo del padre, no es para nada el padre biológico. Incluso, o sea, el arquetipo del padre puede tener la forma de una mujer, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Es un arquetipo, ¿sí? Regresamos. ¿Por qué Freud dice que es identificación con el padre? Lo que pasa es que recordemos que Freud, y nosotros también todavía somos parte de eso, vivimos en una familia, que el modelo de familia es la familia malthusiana y victoriana, ¿no? Donde está papá, mamá e hijo. Entonces, lo primero que surge en los pacientes de Freud es justamente la deficiencia en una figura paterna que se muestra como un super yo muy rígido, por ejemplo, ¿sí? Pero porque ese es el modelo de familia occidental, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero ese es el modelo de familia occidental en ese momento, ¿ok? Ahora que el modelo de familia está cambiando, por ejemplo, podemos tener fácilmente un par de homosexuales que adopten un hijo, bueno, funciona de otra manera. Si hay un super yo, sí, y hay un arquetipo paterno, sí, pero no necesariamente es la imagen de un hombre, ¿no? Y no es porque haya una deficiencia en el hombre, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Igual puede haber dos mujeres que adopten un chiquito, y entonces para ese chiquito en particular, el arquetipo del padre será una figura materna, una figura no materna, una figura femenina, por lo que me refiero. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pero se podría decir que entonces, o sea, esta identificación o esta imago paterna va cambiando de acuerdo a las vivencias de la persona. Va cambiando, sí, sobre todo de acuerdo a la organización cultural en la que vivimos, sobre todo depende de la organización cultural, pero obviamente mis experiencias dependen de la organización cultural en la que vivo. Mucho tiempo, yo no sé si ustedes lo sepan, seguramente algunos lo sabrán acá, mucho tiempo en la historia de la cultura, la organización cultural era matriarcal,
¿sí? Y al ser matriarcal, entonces el arquetipo paterno era una mujer. ¿Saben dónde se ve clarísimo? Ubica Coco. Sí, en que todas son mamás, ¿no? Ajá, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá. Mamá Imelda. Creo que sí, la verdad es que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero la que los recibe en el otro mundo y le dice al chico, Mamá Imelda. No puedes ser músico y aquí en esta familia no hay músicos. ¿Sí se acuerdan? Ese es un arquetipo paterno, donde está claramente la mujer, como arquetipo paterno. Mamá Imelda, ¿cómo se llama? ¿Me estoy explicando? No nos confundamos. El padre no es un sexo ni un género, sino es una función. Y es la función de decirle a la persona qué se necesita para pertenecer a esta familia. O sea, al final es como una imagen de autoridad, ¿no? Como una figura de autoridad que nos dice qué necesitamos para ser parte de la comunidad en la que vivimos. Es eso, es una función. No es un... Le llamamos padre, pues porque Freud así lo descubrió, vamos. ¿Qué íbamos a decir? Freud así lo descubrió. ¿Sí? Pero igual se podría llamar identificación con X, que no es otra cosa sino una función que nos dice qué tenemos que hacer para pertenecer a la cultura en la que vivimos y cómo tenemos que limitar nuestros sentimientos. El ideal, ¿no? Lo que aspiramos a hacer, ¿sí? Que es una aspiración inconsciente. Nuestro ideal es inconsciente, ¿sí? Si mi ideal en este momento es ser el mejor psicoanalista de México, bueno, aparentemente el ideal es consciente. Yo quiero ser el mejor psicoanalista de México, pero las razones de que yo quiera ser el mejor psicoanalista de México son inconscientes, ¿sí? Entonces, el ideal del yo se pertenece inconsciente, ¿sí? Y este ideal, este super yo, ejerce la función de observarse a sí mismo, ¿sí? A ver, ¿les ha pasado alguna vez? Seguramente les ha pasado, si neuróticos son, y si son psicóticos, mucho peor. ¿Les ha pasado alguna vez que están haciendo algo que no deberían hacer y se sienten observados? ¿Les ha pasado? Que hasta voltean como para ver si nadie los está viendo. Sí. O siempre, dice Yehu, bueno. O cuando se saltan una clase, ¿no? A lo mejor en la preparatoria que saltaban una clase, o en la secundaria más bien, y pensaban que alguien los estaba viendo, etcétera, ¿sí? O engañan a su pareja y entonces también se sienten observados. Bueno, en realidad no es que alguien externo los observe, es que es el super yo observándolos como si fuera papá, función paterna, observándolos, ¿sí? Y así como observando y diciendo, híjole, ¿qué estás haciendo? De hecho, hay muchas referencias en la cultura, digamos, la cultura, vamos. ¿Alguien ubica la imagen del ojo que todo lo ve? ¿Alguien la conoce? Sí, la de... que implementó también George Orwell. Ándale, la del 1984. Exactamente, sí. ¿No? Les pongo la imagen del ojo que todo lo ve. Es una imagen muy bonita que incluso aparece en el billete de dólar. Lo cual es muy interesante que se utilicen imágenes superyoicas, por ejemplo, en el billete del dólar. Esa es la imagen del ojo que todo lo ve. ¿Sí ¿La habían visto alguna vez? Sí, pero... Sí, también salen caricaturas. Es que es de uso cotidiano, ¿no? Y este es un billete de dólar. Está arriba de una pirámide en el billete de dólar, ¿no? Bueno, ese ojo que todo lo ve no es otra cosa sino una materialización del super-yo, ¿no? Porque eso es justamente lo que pasa con el niño chiquito. El niño chiquito, cuando está siendo educado, de 1, 2, 3 años, él siente que todo el tiempo lo están viendo. Por eso es tan fácil decirle a un niño, fíjate que Santa Claus todo el tiempo te ve, todo el tiempo te está viendo. Y si te portas mal, no te va a traer regalos a fin de año. Es muy fácil al niño convencerlo de eso, porque para el niño es una experiencia cotidiana, se siente observado todo el tiempo por los padres, ¿sí? De hecho, los niños, y también los adultos, pero los niños pueden llegar a pensar que los papás saben lo que piensan. De hecho, lo piensan. El niño cree que el papá, la función paterna, quiero decir, sabe lo que él piensa, ¿sí? Y a ustedes también les pasa cotidianamente, cuando hacen algo mal y llegan con su mamá, por ejemplo, de repente la noción es, mi mamá sabe lo que hizo, ¿no? Tiene un séptimo sentido, un sexto sentido, ¿sí? Es esa misma noción de, me siento observado, ¿no? Porque es una función superyoica. Sí, Yasmin. Ajá. ¿Qué pasa cuando no tenemos marcado esta parte de que todo el tiempo nos están observando, o que si hicimos algo malo,
pues no pasa nada, ellos no saben. Sí, lo primero que tendremos que ver, Yasmín, aquí te lo voy a comentar, es si realmente la persona siente que lo que hizo es malo, si en su código está la idea de que eso es malo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en mi época, no, en mi época todavía no, pero dos generaciones anteriores a mí, o una generación anterior a mí, saltarse una clase era un delito. ¿Sí? Era un delito de pereza, y era un delito vinculado con lo musculatorio y con lo vestibular. Para mi mamá sí era, para mi papá sí era. En mi época, pues eso ya no era así, entonces yo me podía saltar una clase sin sentirme observado. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es si para esa persona en su código está así. Si, por ejemplo, en el código de ustedes, yo estoy casi seguro que está muy establecido el código de no matarás. Y si ustedes llegan a matar a alguien, estoy segurísimo que se van a sentir observados toda su vida. No van a poder ni dormir. En ustedes. Pero si vamos a otro contexto, por ejemplo, en un contexto de un lugar que está en guerra o del narcotráfico, en el código no está eso establecido. Entonces un narcotraficante perfectamente puede matar a alguien y dormir en la noche sin sentirse observado. ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, tiene que ver de qué tan consciente eres de tus acciones y en qué contexto las llevas, ¿no? ¿En qué contexto? O sea, el código que nos dice. Seguramente, a ver, otro ejemplo, a principios del siglo pasado, el tener relaciones sexuales premaritales era una carga de culpa inmensa, porque en el código eso decía, era una satisfacción indebida del impulso genital, a principios del siglo antepasado, quiero decir. No, pero en el pasado. Ahorita ustedes pueden tener relaciones sexuales premaritales y no se sienten observados ni nada por el estilo. Entonces, sí depende mucho del código, como el código en la que vivimos. ¿Sí? Lo que sí te garantizo es que, a menos que sea una personalidad perversa, a menos que sea perverso, tanto el neurótico como el psicótico, cuando violan un precepto de su código, se sienten, entra esta función de observación, de autoobservación, que a veces puede ser muy consciente y otras más o menos inconsciente. Profe, ¿cómo es un perverso? Uy, me haces la pregunta de los... A ver, lo voy a decir muy rápido, Mesli, sí es un tema que hay que revisar con cierto detenimiento, pero aquí estoy utilizando la terminología de Lacan. Los neuróticos lo que hacemos es reprimir los contenidos inconscientes y en particular reprimir algo que se llama la castración. ¿Sí? Que la castración no es otra cosa, lo voy a decir de manera muy sucinta, la castración es el castigo que nosotros sentimos cuando violamos alguno de estos preceptos. O sea, ¿por qué nosotros no matamos? ¿O por qué seguimos estos preceptos? Porque subjetivamente, escúchenme lo que estoy diciendo, lo que pensamos es, si yo violo uno de estos preceptos, va a venir un castigo superyoico muy poderoso. Y ese castigo superyoico muy poderoso, Freud le llama la castración. ¿Por qué le llama la castración? No me voy a meter en ese tema, pero le llama la castración. ¿Sí? O sea, los neuróticos al final creemos, por así decirlo, un poco en el karma. Es ya como el karma, ¿no? Si hago mal, me va a venir de regreso algo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hasta ahí, Mesle? Sí. Ok. Los neuróticos mantenemos reprimida esa castración. Y solo la experimentamos cuando nos sentimos culpables. ¿Sí? El perverso no tiene reprimida la castración. El perverso la tiene denegada. ¿Qué quiere decir que la tenga denegada? Que al perverso, lo voy a decir de manera muy sucinta, le vale. Es decir, el perverso es algo así como, a mí nadie me puede castigar. ¿Sí? Eso que el perverso, a mí nadie me puede castigar. ¿Sí? Aunque lo puedas castigar, no viene una chava en la cárcel y todo y burlándose y riéndose, porque a mí nadie me puede castigar. ¿No? ¿Sí me estoy explicando, Mesli? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que distingue al neurótico del perverso es la manera en que maneja la castración. El neurótico la reprime y el perverso la deniega. Entonces, vale. Bueno. Otra función que tiene el superyo es comparar al yo con el ideal. ¿Sí? O sea, cada acción que ustedes llevan a cabo, por ejemplo, si ustedes cuando terminen esta materia sacan un 8,
Bueno, inmediatamente lo que hace el super yo es comparar su 8 con lo que el super yo esperaría de ustedes, con su ideal, ¿sí? Si ustedes tienen un cuerpo muy esbelto, muy estético, ¿sí? Eso no importa, el super yo compara ese cuerpo esbelto y estético con lo que se esperaría. Y si no se cumple, nos hace sentir culpables. Por ejemplo, lo que pasa con la anoréxica, ¿no? En la anoréxica lo que sucede es, ella puede tener el cuerpo más esbelto del mundo, un cuerpo muy esbelto, pero al compararlo con su ideal, no llega al ideal, y entonces el super yo la castiga oralmente. No comas. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Entonces el super yo lo que hace, o una de sus funciones, es compararnos con ese ideal, con eso que se esperaría o esperaríamos de nosotros, ¿no? Es una función superyoica muy importante, ¿sí? Y se termina de establecer este super yo, se termina de estructurar después del complejo de Edipo. Ustedes más o menos se ubicarán, tampoco es algo que vaya a abordar yo con mucho detenimiento, pero que se termina de establecer aproximadamente a los 5 años de edad, ¿no? Entonces el super yo adquiere su estructura definitiva, o más o menos definitiva, a los 5 años de edad. Por eso mis ideales y mis principios y mi moral, la verdad es que no conocemos cuál es nuestra moral. Conocemos la parte consciente de la moral, de nuestra moral, que es esta. ¿Sí? La parte consciente y preconsciente de nuestra moral. Pero la parte meramente inconsciente no la conocemos. ¿Sí? Por eso hay cosas que de repente nos afectan y nos hacen sentir culpables y no sabemos ni por qué. ¿Sí? Por ejemplo, murió mi mamá y me siento muy culpable por eso. Pero oye, la ayudaste hasta el final y fuiste muy buena con ella. Sí, pero no sé, me siento muy culpable. Sí, claro, porque los principios morales más importantes que tenemos son inconscientes. Y no los conocemos en realidad, a menos que pasemos por un proceso analítico que ya nos hace ir conociéndolos, ¿sí? Pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que, cuáles son los ideales que tenemos, ¿sí? Son inconscientes. ¿Sí? Bueno, a pesar de todo eso, después de que se estructure el super yo, a los 5 años, puede ser hasta cierto punto modificado, ¿sí? Si a la vida de la persona, que aparte siempre pasa, llegan nuevas figuras que ejerzan la función paterna. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a los 5 años ya quedó estructurado mi super yo, pero en la adolescencia, a los 14 años, o 15 o 16 años, surge una persona muy importante en mi vida, por ejemplo, un maestro, ¿sí? O, por ejemplo, un líder de una pandilla, un líder de un grupo, ¿sí? Puede ser que mi super yo, o en términos de mi super yo, empieza a reorganizarse en torno a esa nueva figura paterna. ¿Sí? Por eso los papás le tienen tanto miedo a la adolescencia. ¿Sí se dan cuenta que los papás le tienen miedo a la adolescencia? Es como decir, híjole, ya va a entrar a la pubertad y a la adolescencia, se va a dejar influenciar, puede haber muchas malas influencias. Lo que entienden los papás de manera muy inconsciente es que en ese momento el jovencito, la persona está muy sensible a que aparezca una nueva figura superyoica que sí modifique o reorganice o reestructure el código moral que le fue introducido al niño. ¿Entendemos la idea? Profesor, ¿y siempre tiene que haber una imago paterna? Eso sí no puede no haber, sí. Y por ejemplo, aunque sea escasa, por ejemplo, aunque sea muy escasa, o sea, de no, que una vez o solo o muy pocas veces conoces, o sea, ve a esa persona. O sí, tiene que ser una persona constante en su vida. Lo que pasa es que, a ver, aquí lo voy a comentar de la mejor manera que pueda. Nunca es una sola figura. Los psicoanalistas hablamos de esto así para facilitarlo, pero nunca es una sola figura, sino hay varias figuras que van ejerciendo esa función que termina estableciendo lo que va a ser tu super yo y tu mago paterno. ¿Sí? Pues nunca es una sola figura. Pero en términos generales no puede existir una persona en la cultura que no tenga este mago paterno. No puede ser, es imposible. Incluso los perversos la tienen.
¿A qué me refiero? Porque la imago paterna lo que nos indica es cómo tú tienes que funcionar en la cultura en la que vives. O sea, ningún niño, ninguna persona se puede adaptar a la cultura en la que vive si alguien no se le introduce en su mente cómo se tiene que comportar en su cultura. Y eso se genera gracias a la función del imago paterno. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota muy rápida, 2 anécdotas para que entendamos esta parte. ¿Sí? No sé si alguien conoce o sabe el caso de Kamala y Amala. ¿Alguien ubica, sabe quiénes fueron Kamala y Amala? No sé si ya se las había platicado a ustedes. Sí, pues, perdónenme, pero viene el caso. Kamala y Amala. ¿Alguien las ubica? No, bro. ¿Ya llegaron desarrollo psicológico? ¿No son las niñas en las que basaron la película de Mamá, creo que se llama, que estaban encontradas en el bosque? La película de Mamá está justamente basada en la historia de las niñas Kamala y Amala. ¿Sí? Y aquí les voy a poner una imagen de Kamala y Amala. Bueno, no sé quién sea, si Kamala o Amala, pero ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes fueron Kamala y Amala? ¿Sí? Les platico. Se llaman niños ferales. ¿Sí? Niños ferales. Fueron niñas que pequeñitas, o sea, probablemente a los días de nacidos, fueron abandonadas en el bosque. ¿Por quién? ¿Quién sabe por qué? ¿Sí? Eso fue, me parece que en el siglo XVIII. ¿Sí? Fueron abandonadas en el bosque y bueno, se desarrollaron en el bosque, con una familia de lobos incluso. Y cuando las niñas tenían, me parece que una tenía como 6 años y la otra como 4, fueron encontradas por un médico que se llamaba, me parece, Víctor Itard, y las encuentra, ¿sí? En una, no sé, yo creo que estaba de cacería y se las encontró. Y entonces cuando las encuentra, pues evidentemente distingue la figura humana, pero estas niñas se comportaban como lobos. ¿Sí? Bueno, Víctor Itard las rescata y las lleva a la ciudad a vivir, me parece que era en París, ¿sí? Y las lleva a París y las trata de educar a estas niñas. Evidentemente estas niñas literalmente se comportaban como lobos. ¿Sí? Las trata de educar, no puede educarlas, nunca aprendieron a hablar, pero lo más impactante es lo siguiente. Kamala me parece que muere a los 6 meses por comer la comida que se comía en París. Entonces su sistema digestivo, escuchen lo que estoy diciendo, si quieren saber algo de esto tienen que empezar a acostumbrarse a escuchar. Su sistema digestivo no estaba habituado a procesar la comida que se comía en París. Estoy hablando de París. Entonces murió Kamala. Y a Amala le pasó lo mismo un poco después. ¿Sí? Estas niñas estaban acostumbradas a comer bayas, comida medio podrida, a lo mejor comida, carne viva, lo que fuera. Y cuando les dan comida, digamos, civilizada, se mueren de la comida que se les da. ¿Entendemos la idea? Es decir, el superyo es una figura tan poderosa que incluso configura la manera en cómo funciona nuestro sistema digestivo. Por eso, en China han podido comer murciélago durante miles de años sin que pase nada. Ahorita pasó la pandemia, obviamente. Pero ¿cuánto tiempo han comido murciélago y no había pasado nada? ¿Sí? Aquí yo le doy a un mexicano a comer murciélago y se va a estar vomitando. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está habituado a eso. Pero para que el sistema digestivo se habitúe a eso, regreso a tu pregunta, Medley, se necesita un imago parental, un imago paterna, que juegue esa función. No sé si me estoy explicando. Entonces, no puede haber una figura, un humano, que vive en cultura que no tenga esa figura. Porque si fuera así, sería como Kamala y Amala. No sé si me estoy explicando. Ok, aunque esa figura, por ejemplo, sea permisiva y entonces el niño... Claro, sí. Y puede ser permisivo, y puede ser que de repente diga que sí, de repente que... De hecho, a veces, incluso ya la figura, la función paterna calcula esa idea de que el padre de repente falla. ¿Sí? Ah, bueno, dice Daniela, eso no sabía, Daniela. Yo pensé que era una práctica cultural china, más o menos ritual. O sea, es cultural, pero por muchas crisis que ellos tuvieron económicas, donde después de un tiempo ya no tenían que comer, entonces comían lo que encontraban y si sobreviviese a ello bien y si no también, entonces se quedó que comieran todo lo que pudieran encontrar, por eso comen arañas, ratas, alacranes, arañas, o sea, bueno, comen de todo por lo mismo. Sí, yo pensé que era una práctica ritual, pero bueno,
bienvenida el comentario. Pero justamente ese es el tema. Es decir, en la cultura ya queda eso establecido como un patrón de alimentación que tiene que ver con lo oral y con lo digestivo, ¿no? Como pasa con los esquimales, lo que dices, me recuerda lo que hacen los esquimales. Los esquimales, no sé si es una práctica que todavía se haga, pero mucho tiempo sí se hizo. En cuanto nació un bebé, lo sumergían unos segundos en agua helada. Y si el bebé sobrevivía, pues qué bueno, porque iba a sobrevivir en las condiciones tan complicadas ¿cómo se llama? De frío que existe en ese lugar, ¿no? Y si no sobrevivía, pues de todos modos no iba a sobrevivir, entonces no pasaba nada, ¿no? Bueno, en todo caso el tema es lo mismo, no hay posibilidad de que, eso sí es importante que se quiten esa idea, no hay posibilidad de que no haya figura paterna. Cuando un paciente llega con ustedes y dice, yo quiero traerte a mi hijo para que, por ejemplo, a los hombres nos pasa de repente mucho, ¿no? Para que mi hijo tenga una figura paterna, pues eso podría decir la paciente, pero ese es un razonamiento que tiene la tía Martita, y que en un paciente está bien, en ustedes no está bien que lo piensen así, porque figura paterna siempre hay, no puede no haber, no puede, ¿no? Es imposible que no haya. ¿Sí? Bueno, en su interior del superyo, vamos a comentarlo así, opera la ley de la cultura. Las leyes de la cultura más elementales, aquí no me voy a meter mucho a explicar por qué, pero toda cultura, toda sociedad que ustedes examinen, y estos son datos antropológicos, tiene dos prohibiciones, nada más estas dos prohibiciones. La ley de prohibición del parricidio. ¿Saben lo que es el parricidio? Matar a uno de tus padres. En particular al padre. Exactamente. En toda cultura está prohibido matar a, vamos a decir así, a quien gobierna. Está prohibido matarlo. Toda cultura. Al rey, en una familia, si el dominante es el padre, pues al padre, hay una prohibición de eso. Y la ley de prohibición del incesto. ¿Sí? En toda cultura está prohibido el incesto. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, su principio rector es la moral. ¿Okay? Ahora, en términos más prácticos, lo que evalúan las pruebas proyectivas son las funciones del superyo. No es que no exista una figura paterna, o no es que no exista un superyo, sino que estas funciones del superyo a veces pueden estar inhibidas o a veces pueden estar exacerbadas. ¿Qué significa inhibido? Perdón. Pues que no las, o sea, que están como suprimidas, ¿no? Exactamente, probablemente no completamente, pero sí funcionan deficitariamente. Por ejemplo, si yo tengo inhibido, en otro contexto, si yo tengo inhibida mi función de lenguaje, pues probablemente es una persona que no tenga mucho vocabulario, que me cueste trabajo ahora en público, que me ponen a escribir algo y nada más no puedo, ¿sí? Eso es una inhibición de la función verbal, ¿sí? Y si tengo exacerbada la función verbal, bueno, pues querrá decir que soy muy bueno para escribir, que tengo facultad para hablar en público, mi vocabulario es amplio, etc., ¿no? Entonces, en toda la subjetividad humana, una función puede estar en su rango normal, puede estar inhibida o exacerbada, ¿sí? Entonces, estas son las funciones superyoicas, digamos, más importantes, ¿sí? Que pueden estar en una persona inhibidas, exacerbadas o funcionar normalmente. Una es la conciencia moral, o lo que sería la angustia moral o la culpa. Hay personas que la culpa la tienen exacerbada. ¿Podrían pensar en alguien que sienta demasiada culpa? ¿Algún cuadro, Pues digamos? un ansioso, ¿no? ¿Mande? ¿Un ansioso? ¿No te escucho? ¿Un vicioso? Ansioso. Un ansioso, ok. Sí, un ansioso puede ser que viva con demasiada culpa, puede ser. Me parece más adecuado pensar en un obsesivo, por ejemplo. Un obsesivo vive con culpa, ¿no? Una persona muy religiosa, por ejemplo, vive con demasiada culpa, ¿no? O una persona deprimida vive con demasiada culpa. Tenemos una conciencia moral exacerbada, ¿sí? ¿Okay? Perdón, aquí repetí culpa. Déjenme lo borro de una vez, porque eso es incorrecto. O sea, la conciencia moral genera culpa, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esa función de conciencia moral, insisto, puede estar exacerbada o puede estar inhibida, ¿sí? La función de autoobservación también puede funcionar normal, exacerbada o inhibida, ¿sí? Ojo, no quiere decir que no funcione,
sino quiere decir que está inhibido, ¿sí? ¿En quién podría funcionar de manera exacerbada? Les pregunto. La función de autoobservación. No sé, un paranoico podría ser. Ándale, justamente en un paranoico funciona de manera exacerbada, ¿no? Tan es así que todo el tiempo se siente observado, ¿sí? ¿A quién lo está observando? Pues no la CIA, sino su super yo, ¿no? ¿Sí? La función de inhibición, ¿sí? Ya acabo de explicar qué es inhibición, pero lo explico en este contexto, ¿sí? Nuestro super yo nos ayuda a inhibir nuestros impulsos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no robo, o si yo no me paso los saltos, o si yo no me salto todas las clases, ¿sí? Es precisamente porque mi super yo tiene un conjunto de inhibiciones a esas conductas, ¿sí? Están prohibidas. Ok, entonces el super yo tiene la función de inhibir cierto número de conductas, ¿no? O ayuda a inhibir cierto número de conductas. ¿Ok? Un niño, por ejemplo, que se la pasa gritando, pues es un niño que no tiene inhibido, ¿qué pulsión? ¿La oral? A ver, las pongo otra vez. Un niño que se la pasa... Invocatoria. Invocatoria, claro, porque la invocatoria son las cuerdas vocales. Un niño que se la pasa comiendo dulces no tiene inhibida la función oral, ¿no? Bueno, esto es un poco más de sentido. Bueno, no. ¿Ubican ustedes un padecimiento que se llama vigorexia? Sí. Sí. Ok, la pulsión no está inhibida en la vigorexia. ¿Musculatoria? La musculatoria, pues. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el super yo nos ayuda a inhibir estas pulsiones. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, a ponerles un alto. ¿Okay? Esa es una función superyoica también, ¿no? Y otra función superyoica es la función del mandato, ¿sí? O, déjenme ponerlo de otra manera, esto es más de la psicología cognitiva, pero ayuda mucho, del deberías. O del deber ser. ¿Okay? Es decir, el superyo no únicamente inhibe pulsiones, sino también nos dice cómo utilizar la energía pulsional, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se levanten en la mañana y entren a sus clases, aunque sean virtuales, tiene que existir el mandato de debes levantarte, ¿sí? O para que ustedes estén aquí sentados 2 horas viendo su clase, debe existir el mandato de debes poner atención, ¿sí? O debes terminar la carrera, o debes casarte con alguien, ¿sí? O debes tener novio o novia, debes tener hijos, ¿sí? Entonces también la función del mandato, la función del mandato es una función superyoica. Entonces en el superyo hay como esta mezcla entre inhibe algunas cosas y nos manda a hacer otras, ¿sí? Y finalmente la función de sostener el código moral, ¿no? Sería la última función, digamos, superyoica.